Bienvenidos a esta sección de Tinta y Caos en la que nos encontramos con pensadores y autores para dialogar con ellos, para aprender de ellos, de lo que ellos han trabajado y saben más. El objetivo es el de siempre, aprender y disfrutar. Hoy contamos con Javier Barraca. Javier, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Manuel, por tu invitación. Bueno, Javier es profesor universitario de filosofía. Su formación en filosofía y derecho es de la Complutense de Madrid y en el Instituto de Filosofía de París. Yo conocí a Javier Barraca ya por el año 2006, eh, con motivo de unas jornadas que organizamos en Murcia, por cierto, y tengo este libro, Vocación y Persona, y además lo tengo dedicado y con fecha, 2006. O sea, bueno, no es el único libro que tengo de Javier y tengo dedicado, pero es de 2006, con lo cual se constata que hace 19 años que nos conocemos. Desde entonces Así, yo he ido siguiendo un poco la trayectoria de Javier. Javier, publicas mucho, no he podido leer todo lo que has publicado, pero algo sí he leído. Yo voy a hacer referencia solamente para que se vea la trayectoria de Javier, que a ver, se podría encuadrar dentro del ámbito del pensamiento humanista, de corte personalista. De hecho, Javier, entre otras cosas, es miembro fundador de la Asociación Española de Personalismo. Yo citaría tres libros de Javier, y luego ya él que añada si quiere, ¿no? Uno es este librito, Perdón. Eh, Perdón, es un libro original porque está escrito con un estilo biográfico o autobiográfico, eh, y el perdón supone que hay algo por lo que pedir perdón. Pero no solamente eso, sino que ese algo por lo que hay que pedir perdón requiere una determinada manera. Yo tengo que pensarlo de alguna manera y tengo que pensarlo en relación con la persona a la que tengo que pedir perdón. Por tanto, si a Javier le parece bien, podríamos considerar que el perdón es una estructura básica de encuentro. Para poder pedir perdón, además de haber metido la pata, tengo que darme cuenta y tengo que reconocer que hay alguien con quien tengo que encontrarme de una determinada manera. Bien, y este es uno de los temas que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar del habitar, del encuentro y de la persona. Otro libro de Javier es Persona. Es una novela. Javier tiene ensayos, tiene, como las que he enseñado antes, pero Persona es una novela en la que aborda uno de los, bueno, sitúa al personaje en un contexto de las ONGs modernas, con una serie de problemáticas, lo que supone las relaciones entre los individuos y las instituciones, qué pasa cuando un individuo se vuelve problemático para la institución, cómo trata la institución a este individuo, cómo responde, en fin, una serie de problemas muy actuales con un enfoque muy original, que yo recomiendo vivamente. Bien. Y en tercer lugar, el último libro, que es De la vivienda al hogar, que hará referencia a la diferencia entre lo que es la casa, lo que es la casa para el arquitecto, lo que es la casa para el que la vende, lo que es la casa para quien la llena de muebles incluso mete su mascota, porque en la vivienda, en la casa, están los muebles. Eh, pero me da la impresión de que las personas somos capaces de estar en la casa de un modo distinto, somos capaces de habitar. Y este es el tema que teníamos. Bueno, pues ya tras esta breve presentación, si te parece, Javier, empezamos y yo te pediría en primer lugar que nos recomiendes un libro tuyo. Dinos cuál, dinos por qué, explícanos, convéncenos de por qué ese libro vale la pena. Bueno, lo primero, repito, gracias por la invitación, Manuel. Además, una invitación de una persona que admiro tanto como tú, por su trabajo, por su labor, por su persona. Y bueno, pues si me pides que recomiendo un libro, pues un poco lógicamente yo recomendaría mi último libro, que es el que tú has citado también en último lugar, de la vivienda al hogar, porque está calentito, acaba de salir. Y yo creo que trata un tema importante, como es el tema de la vivienda y del habitar, fundamentalmente en sentido filosófico del habitar humano. Tengo aquí uno, igual que tú has enseñado, perdón,
Me gustaría, no sé si se va a apreciar bien, pero al menos yo lo intento, de la vivienda al hogar, que tiene una portada donde sale una vivienda y detrás sale una imagen de un hombre con una hija eh, que hace hogar, digamos, digamos esa vivienda. Y bueno, pues nada, nada más, solo quería mostrarlo. Bueno, pues entonces, en este itinerario que vamos a seguir en la conversación, aunque la conversación va por donde nos vaya llevando, vamos a empezar por el habitar. El habitar es un concepto que hay que manejar con cuidado, es importante. Es una cosa que hacemos los seres humanos, pero claro, ocurre que los filósofos cuando cogemos un concepto, decía un amigo mío, es que los filósofos cogéis un concepto y no os quedéis tranquilos, tenéis que decirlo en alemán o en griego. Es verdad que en nuestro gremio hay una jerga específica, un argot, que ocurre también en los médicos y en todas las profesiones. Lo que pasa es que al filósofo como que se le perdona menos. Y yo creo que está bien que se nos perdone menos. ¿Por qué? Porque los temas que tratamos de los filósofos nos afectan a todos y por tanto, digamos que tenemos derecho a enterarnos qué es lo que está pasando. Conectando con aquello que decía Ortega, ya me callo y te dejo hablar a ti, la claridad es la cortesía del filósofo. Yo te pediría la cortesía de que nos traduzcas qué es eso del habitar. ¿Eh? Sí, bueno, pues yo creo que el habitar es mucho más profundo que el mero estar, ¿no? Para ponerlo en comparación con lo otro, para ayudar a comprender, ¿no? A comprender bien lo que implica, ¿no? Entonces, mientras que el estar simplemente significa ocupar un lugar físico, el habitar es más profundo. El habitar yo lo describiría, más que definirlo, como un crear hogar, o sea, un crear morada en un espacio que de alguna forma, de esa manera, queda transfigurado. Por eso yo pienso, por ejemplo, que una piedra de alguna manera está, pero sin embargo el hombre habita, o sea, los hombres habitamos. Entonces, y no sé, cuando decimos por ejemplo, un animal habita en un bosque o un árbol, o los árboles o las sombras que habitan el bosque, yo pienso que lo decimos en sentido metafórico, porque quien realmente habita, quienes somos realmente habitantes son los seres humanos, en el sentido de que creamos ese ámbito de encuentro interpersonal y fecundo con lo real. Bueno, creo que has hecho referencia al concepto este que yo le oí por primera vez hace años a Alfonso López Quintás, que tú conoces muy bien, el concepto de ámbito, que es un tipo de realidad que no es ni cósmica ni... bueno, y que es donde se expresa bien el campo de juego en el que nos movemos los seres humanos, que no nos limitamos a la realidad mostrenca, a los hechos tal como son, sino que digamos que vivimos, como diría Rilke, en el mundo interpretado. Y entonces en ese campo de juego es donde estamos. Eh, digamos que si el habitar es el modo específicamente humano de estar en el mundo, quizá el encuentro sea la condición de posibilidad. No sé si te parece adecuado ese enfoque. Sí, sí, es la condición de posibilidad y es incluso, yo diría, aún más que eso, es el sentido del habitar. O sea, yo creo que el telos, o sea, la finalidad, la meta, el habitar es el encuentro. O sea, cuando uno habita, uno en el fondo está abierto, ¿no? A encontrarse. Y eso es fundamental. Por eso Heidegger decía, recordando a Hölderlin, ¿no? Que es poéticamente como el hombre habita en este mundo porque se refería precisamente a esa actitud creativa de encuentro que tú has mencionado, que crea ámbito, como diría también López Quintás, o sea, crea, digamos, relación, crea encuentro con el otro. Creo que el encuentro de alguna forma es, al menos con uno mismo, con los demás humanos e incluso con aquello que trasciende o supera, ¿no? A lo meramente humano. Digamos que es un encuentro que se abre como un trípode, ¿no? Por tres caminos, ¿no? Como en tres vías para desarrollarse. Pero sí, el encuentro, digamos, sería, como tú muy bien dices, para mí, al menos, sería el núcleo, el corazón mismo y el sentido de lo que sería el habitar. Bueno, de hecho, el tema del encuentro, yo recuerdo que he dicho al principio que conocí a Javier con motivo de unas jornadas que organizamos que se llamaba Encuentro con Pensadores Franceses. El por qué con pensadores franceses tiene su sentido, pero no traerlo aquí. Y me parece recordar que Javier habló de Camus,
Higinio Marín habló de Rousseau, pero el asunto era el encuentro, que es un asunto que parece que es estructuralmente importantísimo para lo que significa ser hombre, para lo que significa ser persona, y por tanto le hemos dado muchas vueltas. Yo lo he estudiado en Buber, en Tú y yo, que me parece que tradujo Carlos Díaz, si no recuerdo mal, algo en Sí. Mounier y algún autor más. Si quieres tú profundizar algo en este sentido. Sí, bueno, yo creo que el encuentro es fundamental en el ser humano por un motivo, ¿no? Y el motivo es que el ser humano está llamado a desarrollarse. O sea, el encuentro no es algo meramente que le ocurre al ser humano y que contribuya de alguna forma pues, a su felicidad de un modo u otro, sino que de alguna manera el ser humano se desarrolla encontrándose con los otros, tanto con Dios como con lo que lo trasciende, como con los otros seres humanos, como consigo mismo y el resto de la realidad. Entonces, de ahí la fecundidad inmensa. Es que de alguna manera el ser humano está hecho propiamente para qué? Para el encuentro. Entonces, yo diría que lo importante también aquí son las condiciones para que se den un verdaderos encuentros. O sea, que yo creo que eso es otro tema fundamental, me parece a mí, ¿no? Porque claro, no cualquier relación es un encuentro. Bueno, esto que tú dices es obvio incluso en el plano más elemental, en el plano biológico, es decir, que el ser humano está hecho para ser bípedo y para hablar, pero si no tengo a alguien que me enseñe a andar, no aprendo. Y si no tengo a alguien que me enseñe a hablar, no aprendo a hablar. Pero eso es específicamente humano. Sí, pero tengo que desarrollarlo. Y para desarrollarlo necesito una comunidad que se encuentre conmigo y ya en los planos superiores, intelectual, espiritual, etcétera, lo que tú dices, la apertura como actitud básica para que llegara al encuentro. Y eso nos lleva a que ese sujeto que habita el mundo y cuya condición de posibilidad es el encuentro, es que es un sujeto muy curioso. Ese sujeto, ¿qué es? ¿O quién es? Ahora que se dice más que qué es el hombre, ¿quién es el hombre? Es la persona. ¿Y qué es la persona? ¿Qué significa ser persona? Cuéntanos. Pues a mí me parece que más que definirla, porque la persona yo creo que como tal no es definible, porque justamente la persona lo que significa es lo único, lo irrepetible, lo que no hay dos comparables. Entonces no se puede de alguna forma encajonar en palabras, como diría Kierkegaard, ¿no? Pero se puede describir. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo describiría a la persona, yo diría que la persona precisamente podría describirse como el sujeto que está llamado, que recibe una vocación. ¿Y qué vocación es esa? Pues sin duda la vocación del encuentro, pero no de cualquier encuentro, sino del encuentro en clave de amor, en clave de amistad. Para mí eso es definitivo, eso es lo que define a la persona. Y claro, eso tiene también mucho que ver con la relación con el otro y con las condiciones del encuentro que decía yo antes. Y una de ellas es la verdad. O sea, es imposible encontrarse con una persona si no hay un fondo de verdad, de autenticidad entre ellas. O sea, cuando una persona oculta, cuando una persona miente, cuando una persona engaña a otra, realmente ahí lo que se produce no es un encuentro. O sea, digamos que la verdad es el primer valor y la primera condición para que tengamos un encuentro con la persona, que es justamente lo que define o lo que describe a la persona, es su meta fundamental, que es encontrarse con el otro. Ya decía Edith Stein que no aceptes nada como verdad que esté privado de amor, pero no aceptes tampoco nada como amor o amistad que esté privado de verdad. Muy bien, Javier. Bueno, pues nos acercamos ya al final, ¿no? Recomiéndanos un libro y explícanos por qué. Bueno, pues a mí en relación con el tema del habitar, con el tema del encuentro y con el tema de la persona, me parece que un autor crucial es Antoine de Saint-Exupéry, un autor que tú conoces tan bien, has trabajado con tanto mimo, con tanta fecundidad tú mismo, El Principito y otras obras, pero a mí hay una que yo no la conocía, bueno, conocía textos, pero no la había leído entera, que he leído recientemente, que es Tierra de Hombres, Tierra de los Hombres, Terre d'Hommes, que me parece precioso por las escenas en las que habla del encuentro del ser humano con ese beduino que va a su encuentro para ayudarle, para cuidar de él, puesto que tiene sed y le auxilia, con la realidad en general, con el paisaje, incluso los colegas, digamos, los camaradas de la misión, en una misión compartida, el pan compartido entre los hermanos con la fraternidad humana. Y a mí me parece un libro verdaderamente fecundísimo para estos tres temas que hemos tratado.
Tiene que ver también, fíjate, se parece mucho el contexto del Principito, es decir, la pérdida en el desierto, y las relaciones que se establecen en el desierto, porque son esenciales, porque si uno se pierde en el desierto, muere muy rápido, necesita de los otros, ser acogido, etcétera. Me parece recordar, aunque podría equivocarme, que es ahí donde cuenta un hecho, o relata una cosa que le ocurrió a un amigo suyo, un tal Guillomé, si no recuerdo mal, que estrella su avión en los Sí, Andes. sí, Es así en es. ese libro, ¿verdad? Sí, sí, ¿Quieres sí. contarlo? Porque me parece muy... Bueno, ahí narra, es una experiencia muy profunda, porque son varios, de alguna forma, escenarios los que Antoine de Saint-Exupéry maneja. Primero maneja un poco la misión de su amigo, la aventura de su amigo, el valor, la valentía con la que la emprende y la acomete. Y entonces también luego está el entorno de los que están esperándole, aguardándole, que están esperando el reencuentro en la base, ¿no? El propio Antoine de Saint-Exupéry y otras personas. Y cómo de alguna forma esos camaradas, de alguna forma esperan, 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 y finalmente pues no se da el retorno. Ellos se temen, obviamente, que su colega, su camarada, pues se ha estrellado y se ha muerto, ¿no? Pero se da ahí una situación verdaderamente muy intensa y donde se estrecha enormemente el lazo entre ellos, ¿no? Alrededor de la figura de ese compañero y camarada suya de aviación. Muy bien. Bueno, Javier, ¿qué te gustaría que se quedara la gente en la cabeza y en el corazón como fruto de haberte oído hoy? Bueno, pues yo tengo siempre una clave, una noción filosófica que manejo mucho, que es la de la vocación, la de la llamada, que también la he aprendido mucho de Manuel Levinas, que también habla mucho de ese encuentro con el otro, con el rostro desnudo del otro, ¿no? Y de la llamada, digamos, del infinito en ese rostro. Entonces, a mí lo que fundamentalmente me gusta transmitir es que el ser humano es un ser llamado, es un ser que tiene una vocación, y que esa vocación, la vocación más profunda, que tiene el ser humano es sin duda la vocación del encuentro, pero la vocación del encuentro amoroso, o sea, la vocación al amor. Y yo creo que ese es el mensaje que a mí me gusta de alguna forma pues desarrollar y compartir con los demás. Javier, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Manuel. Si os ha gustado este enfoque, acordaos de darle me gusta y suscribiros al canal.